Vamos a comenzar porque el 12 de agosto, de el año 1972 partía el viaje que daría lugar a la historia, a una de las historias que hicieron de Uruguay uno de los países más conocidos en el mundo, que dieron a Uruguay, mejor dicho, una de sus referencias más fuertes en el mundo. La historia de los Andes, lo que después fue el libro Viven, lo que después fue la película Viven, lo que después surgieron tantos libros y lo que terminó siendo la posibilidad de que los sobrevivientes aún al día de hoy den charlas alrededor del mundo sobre la fuerza del ser humano en situaciones extremas, desoladoras, desgarrantes, lo que usted quiera sentir. Y vamos a comenzar con María Inés, que nos mandó un audio que bueno, que en principio nos va a relatar su experiencia con el tema, así que bueno, a escucharla a ella vamos. Hola Nacho, te quería contar cómo era mi anécdota, pero bueno, no sé si ya hay tiempo. Bárbaro, ahora. No, solo contarte que yo tenía 10 años aproximadamente, como te dije, cuando pasó, y en esos ellos pasaron toda la Navidad, ¿viste? Y después se supo. Y yo siempre solíamos hacer en casa con mi papá, el arbolito de Navidad, y él siempre me hacía el pesebre también, ¿viste? Entonces hacíamos todo con papel de roca, todo eso, las montañitas, todo alrededor de los santitos, las cosas. Y yo tenía de los cumpleaños, cuando las sorpresitas, esas cositas chiquititas que venían en las bolsitas de los cumpleaños, tenía un avioncito de plástico de esos bien chiquititos, blancos. Y agarré y yo sabía de eso, ¿no? Que escuchaba todas las noticias y escuchaba lo que hablaban mis padres de eso y todo. Y entonces agarré y le poníamos nieve siempre en las montañitas, de esa nieve que venden, ¿viste? Para ponerle en el pesebre, y le puse arriba de una montaña con bastante nieve y puse el avioncito arriba, como que estaban ahí, ¿viste? En la montaña. Y que después, cuando se supo la noticia de que estaban vivos, de que había sobrevivientes, fue una emoción tremenda. Mira, hasta ahora me emociono de recordarlo. Fue tremendo como lo vivimos, así que esa es mi anécdota. Pero es como que tenía la esperanza ahí de que ellos estaban, ¿viste? Como que lo puse como un símbolo y surgió eso, ¿no? Qué maravilla, gracias a Dios. Bueno, un beso. Éxitos. El audio de María Inés muestra muy bien lo que impactó esa historia en la gente en ese momento. Yo recuerdo siempre a mi padre cuando llegaban fechas parecidas o cuando llegaba la fecha de cuando los habían encontrado, siempre era el recuerdo y siempre eran las anécdotas o el cuento, porque todo el país había quedado choqueado por eso, en un momento donde la unión de esos muchachos, de esa gente, en otros tiempos donde no había tanta conexión como hoy, fue como un proceso de dolor primero, de dolor profundo, porque se consideró perdido el viaje, el avión, pero aún así se mantuvo en algún lugar la esperanza hasta que apareciera el avión. Se había hablado de que se iba a esperar el deshielo para empezar a buscar recién, pero ya con la idea de encontrar nada más que cadáveres. Y eso fue lo último que se había
optado por hacer, menos el padre de Páez Vilaró, que Carlos siguió buscando y siempre tuvo esa idea, y hasta ese libro que él sacó. Por eso esta canción, que si bien no tiene nada que ver entre eso, se llama Entre el cielo y vos y yo. Creo que el libro de Carlos Páez Vilaró se llamaba Entre la luna de mi hijo. A ver, ya lo busco. Porque él siempre tuvo, creo que fue el único que mantuvo la esperanza, o la buscó, entre mi hijo y yo la luna. Así se llamaba el libro de Carlos Páez Vilaró. Y esta historia, que gracias María Inés que nos hace llegar, muestra eso, muestra que estaba un montón de gente expectante de esta historia uruguaya, que a continuación vamos a contar un poco nada más de simplemente el viaje y la explicación de todo lo que por ahí sucedió. No puedo verte, pero sigues conmigo eternamente. Esto que voy a leer salió en Infobae ayer. La tarde del 12 de octubre de 1972 despegó desde Montevideo, en la tarde, debió decir, del 12 de octubre de 1972 despegó desde Montevideo el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que debía llevar al equipo de rugby All Christian a Chile para jugar un partido. Se detuvieron en Mendoza por el clima. Al día siguiente se debió postergar su despegue, y después sucedió lo que sucedió. De los 45 viajeros y tripulantes, sobrevivieron 16. Con los hechos consumados, con el diario del lunes, como se suele decir, el avión de la tragedia de los Andes no estaba destinado a cruzar la cordillera. Pese a los 53 años transcurridos, el caso de los rugbyers uruguayos que sobrevivieron durante 72 días en condiciones extremas de alta montaña se sigue recordando como una hazaña en la que el compañerismo y la determinación permitieron que 16 jóvenes le ganaran la batalla a una muerte que el mundo entero había dado por hecha. En los relatos que todos los años se repiten sobre la historia, se cuenta cómo se dieron ánimo y se organizaron. La terrible decisión de utilizar los restos de los muertos para alimentarse cuando ya no hubo alternativa. La épica caminata de 2 de ellos para buscar auxilio. El milagroso encuentro con el arriero chileno y el rescate que ya parecía imposible. En cambio queda muy segundo plano, o se omite, que el avión Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya, que los llevaba desde Montevideo a Santiago de Chile, debió demorar en 2 ocasiones el cruce de la cordillera, y que la tercera fue a la vez la vencida y la fallida. En octubre de 1972, los clubes de rugby All Christian de Montevideo y All Boys de Santiago de Chile acordaron realizar un encuentro amistoso en la capital chilena. Para trasladar al equipo, el presidente del club uruguayo, Daniel Juan, contrató un bimotor turbohélice de la Fuerza Aérea. Era un vuelo charter, y con el fin de solventar su costo, una vez ocupados todos los asientos para la delegación del club, se ofrecieron los 10 pasajes restantes a familiares y amigos. El vuelo 551 despegó la tarde del 12 de octubre de 1972 del aeropuerto de Carrasco, en las afueras de la capital uruguaya, con 5 tripulantes y 40 pasajeros a bordo. Estaba completo. El comandante de la aeronave, el coronel Julio César Ferradas, era un experimentado piloto de la Fuerza Aérea con un total de 5.117 horas de vuelo, y el asiento del copiloto lo ocupaba el teniente coronel Daniel Dante Héctor Laburara, con más de 1.000 horas en el aire y una amplia experiencia en aviones de combate. Era casi una leyenda entre sus compañeros de armas, porque en 1963 había sobrevivido a una colisión en vuelo con otra aeronave al eyectarse de un avión de combate.
Cuando el Fairchild FH-227D partió de Montevideo, estaba previsto que llegara esa misma tarde a Chile, pero un fuerte de tormenta sobre la cordillera de los Andes lo obligó a descender en Mendoza hasta que mejoraran las condiciones climáticas, aunque existía y existe una ruta directa de 200 kilómetros entre Mendoza y Santiago. La altura de las montañas exige que el avión vuele por encima de los 7.600 metros. El techo del vuelo del bimotor era de 8.500 metros, pero al estar completamente cargado, su peso hacía imposible alcanzar la altura necesaria. En el caso específico del Fairchild, se planteaba una dificultad adicional. Aunque era un avión relativamente nuevo con poco más de 4 años de antigüedad, los pilotos consideraban que le faltaba potencia y lo apodaban el trineo de plomo. Había una ruta alternativa a menor altura, un trayecto en forma de U hacia el sur, que era unos 600 kilómetros más larga para cruzar el Paso del Planchón hasta la radiobaliza de Curicó en Chile e iniciar el descenso hacia el norte, hacia Santiago, desde el norte hacia Santiago. La tarde del jueves 12 el cruce de los Andes era imposible por el frente de tormenta y la mañana del viernes 13 se debió postergar de nuevo el vuelo porque las condiciones meteorológicas seguían siendo adversas, aunque se esperaba que mejoraran por la tarde. Finalmente el Fairchild pudo despegar a las 14:10 para emprender la ruta en U hacia la capital chilena. Era el tercer intento. El avión hacía la ruta a 5.500 metros de altura y debido a las condiciones meteorológicas, los pilotos volaban con instrumentos, ya que no tenían contacto visual con tierra. En los comandos estaba el teniente coronel Lagurara, que todavía se entrenaba en ese tipo de vuelos con la supervisión del coronel Ferradas, que ya había sobrevolado los Andes otras 29 veces. A las 15:21, Lagurara se comunicó con Santiago y notificó a los controladores aéreos que esperaba llegar a Curicó dentro de 1 minuto. Era falso. La lectura de los instrumentos lo había engañado. Todavía se encontraba sobrevolando los Andes, pero las condiciones meteorológicas le impidieron verlo. Poco después sonó la alarma de colisión y el piloto intentó desesperadamente volver a elevar el avión que ya estaba descendiendo para evitar el impacto. Pero ya era tarde. Lagurara aplicó la máxima potencia en un intento de ganar altitud y logró que a las 15:34 la nariz del avión superara la cresta, pero el cono de cola del fuselaje golpeó la montaña a 4.200 metros de altura. Una segunda colisión separó el ala derecha del fuselaje y la arrojó hacia atrás con tal fuerza que arrancó el estabilizador vertical. Cuando se separó el cono de la cola, se llevó consigo la parte trasera del fuselaje, incluidas 2 filas de asientos de pasajeros, la cocina, la bodega de equipaje, el estabilizador vertical y los estabilizadores horizontales, dejando un gran agujero en la parte trasera del fuselaje. Junto con la sección de cola, 3 pasajeros, el navegante y el auxiliar de vuelo, cayeron al vacío. Poco después, el ala izquierda impactó contra un afloramiento de rocas a 4.400 metros de altura y una de las hélices perforó el fuselaje cuando se desprendió su ala. 2 pasajeros más cayeron al vacío por un nuevo agujero. La parte delantera surcó el aire antes de deslizarse unos 725 metros por una pendiente empinada a 350 kilómetros por hora como por un tobogán para detenerse al impactar contra un banco de nieve y hielo. El golpe aplastó la cabina y a los 2 pilotos contra sus asientos. Ferradas murió instantáneamente. El fuselaje quedó detenido sobre el glaciar Valle de las Lágrimas a 4.280 metros, entre el cerro El Sosneado y el volcán Tinguirica, en territorio argentino, muy cerca de la frontera con Chile.
Como resultado de la caída, 11 personas murieron por el impacto y 18 más perdieron la vida con el correr de los días. Algunos por sus heridas y otros aplastados por una avalancha de nieve. Los 16 sobrevivientes tuvieron que soportar temperaturas de entre 25 y 42 grados bajo cero, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, sin ropa adecuada ni experiencia para enfrentar las condiciones climáticas extremas de la zona andina conocida como el Valle de las Lágrimas. Tuvieron la suerte de poder refugiarse en el fuselaje del avión, pero una semana después de caer ya no tenían qué comer y solo bebían el agua que obtenían derritiendo la nieve. Después de muchas cavilaciones, tomaron la decisión de alimentarse de los restos de sus compañeros muertos. Era eso o morir de hambre. Trinchera era lo que parecían tener estos muchachos ahí dentro del avión o de lo que quedaba, dentro del fuselaje de lo que quedaba del avión. El 12 de diciembre, 2 meses exactos después de la caída, los 16 sobrevivientes se convencieron de que ya no los buscaban más, que las operaciones de rescate ya estarían suspendidas porque los creían a todos muertos. Entonces, Fernando Parrado, Roberto Canesa y Antonio Vicentín, los que estaban en mejores condiciones físicas, iniciaron una caminata hacia el oeste para buscar ayuda. Poco después, Vicentín no pudo continuar y regresó, haciendo un esfuerzo extremo al lugar donde estaba el fuselaje del avión, mientras sus 2 compañeros seguían adelante. Subieron y bajaron laderas montañosas hasta que finalmente llegaron a un valle. Llevaban casi 10 días de una caminata infernal. Cuando el 21 de diciembre llegaron a un valle, divisaron un río y al acercarse más, vieron a 3 hombres a caballo que estaban arriando a unas ovejas. Ese encuentro casi milagroso ocurrió en las orillas del torrentoso río Azufre, al que los lugareños llaman el Barroso. De un lado del río había 2 jóvenes exhaustos y hambrientos después de caminar 10 días en la nieve. Del otro lado había 3 hombres a caballo, un padre con sus 2 hijos. El padre se llamaba Pablo Sergio Catalán Martínez, un arriero chileno. El Barroso no es muy ancho, pero tiene un caudal extremadamente correntoso y más allá de verse, ni unos ni otros podían cruzarlo, ni siquiera podía oír lo que intentaban decirse a los gritos, porque el ruido del agua se los impedía. Después de un momento de perplejidad, Catalán consiguió un lápiz y un papel que tenía uno de sus hijos, los envolvió dentro de un pañuelo junto con una piedra y lo arrojó hacia la otra orilla. Vio como uno de los 2 jóvenes, Parrado, escribía febrilmente, volvía a envolver el papel, el lápiz y la piedra con el pañuelo y se los devolvía con un lanzamiento que le exigió un esfuerzo supremo. Vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando, tengo un amigo herido arriba, en el avión quedan 14 personas heridas, tenemos que salir de aquí rápido, no sabemos cómo, no tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?, leyó Catalán en el papel. El arriero tomó 4 panes amasados en su casa, los devolvió junto con la piedra e hizo otro lanzamiento. Después, por señas, les indicó a los 2 jóvenes que se quedaran ahí y pidió a sus 2 hijos de 12 y 14 años que no se fueran, que encendieran un fuego y no perdieran de vista a esos jóvenes. Recién entonces volvió a montar su caballo y emprendió una larga cabalgata hasta el retén de carabineros más cercano, en Puente Negro, a 80 kilómetros de distancia. Esa cabalgata le llevaría 10 horas y cada minuto de ellas podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para los 16 pasajeros que todavía vivían después de la caída del avión y más de 2 meses en medio de la nieve, los sobrevivientes de lo que ya se conocía en el mundo como la tragedia de los Andes. Tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que vuelva. ¿Quién iba a
decir mi moza, encontrarte en mi camino. Si son cosas del destino, bendigo a Dios este día. El alma más se porfía cuando el anhelo es prohibido. Te dije no sé qué cosas que me salieron de adentro. Rebosando de contento mi corazón galopaba, y un fuego que me quemaba se transformó en sentimiento. Un vuelo de golondrina tirando besos al cielo. Al llegar al puesto de carabineros de Puente Negro, Catalán estaba agotado y cuando contó que había encontrado a 2 sobrevivientes del avión uruguayo no le creyeron. El hombre de muy pocas palabras no se expresaba con claridad y el cansancio, sumado a los prejuicios de los carabineros, hacían parecer que había tomado de más. No puede ser, este hombre está borracho, métanlo en una celda, escuchó Catalán. Eso decía uno de los oficiales. Solo cuando el arriero les entregó la nota escrita por Parrado, los agentes empezaron a tomarlo en serio y se comunicaron por radio con la jefatura en Santiago de Chile para informar. Se puso entonces un operativo en marcha, primero para rescatar a Canessa y Parrado que no podían cruzar el río y luego buscar al resto de los sobrevivientes. El 22 de diciembre, guiados por Parrado y Canessa, los helicópteros de carabineros llegaron hasta el lugar donde estaban los otros 14 sobrevivientes y los rescataron. La tragedia de los Andes se convirtió entonces en el milagro de los Andes. Cuando te vuelva a ver, volverá la luz de mi mirar. Cuando te vuelva a ver, volarán todos los besos que guardé. Cuando te vuelva a ver. Cuando se cumplen 53 años del despegue del Fairchild FH-227D desde el aeropuerto de Montevideo rumbo a la tragedia, 12 de aquellos 16 sobrevivientes que quedaron 72 días atrapados en el Valle de las Lágrimas siguen con vida. En realidad, hoy se cumplen 53 años no de la partida del avión, eso se cumplió ayer. Hoy se cumplen 53 años del accidente. Roberto Canessa es el que tiene la trayectoria más conocida de todos ellos. Siguió estudiando medicina y llegó también a formar parte del seleccionado de rugby de Uruguay, con el que viajó a Sudáfrica en apoyo a la abolición de la apartheid. Se convirtió en cardiólogo infantil y recibió 3 veces el Premio Nacional de Medicina de su país. Sigue trabajando como médico y también como docente de posgrado especializado de cardiología pediátrica de la Facultad de Medicina y, como varios otros de los sobrevivientes, como orador motivacional. En 2016 publicó el libro Tenía que sobrevivir. Tiene 3 hijos y 6 nietos. Fernando Parrado dejó sus estudios universitarios y empezó a trabajar en la cadena de ferreterías que era propiedad de su familia. Dejó también el rugby y se dedicó al automovilismo, primero como piloto y luego como periodista especializado. Escribió el libro Milagro en los Andes y recorrió el mundo dando charlas motivacionales basadas en su experiencia de vida. Se casó con Veronique van Wassenhoff, con quien tuvo 2 hijas, Verónica y Cecilia. Nando Parrado fue el primero que empezó con esta idea de contar su historia, porque él entendía que era necesario hacerlo. Muchos fueron los que lo criticaron en un principio. Carlos Páez tenía 18 años cuando sobrevivió a la caída del avión y era el más joven del equipo. Su padre no dejó de buscarlo, aún después de que se lo diera por muerto. Se convirtió primero en empresario, luego en publicista, escritor y orador motivacional.
publicó 2 libros, Después del día 10 en 2007 y La cordillera del alma en 2019. Se casó y tuvo 2 hijos, María Elena de los Andes y Carlos Diego, a quien bautizó así en homenaje a sus amigos Diego Storm y Gustavo Diego Nicolich, que fallecieron sepultados por una avalancha cuando estaban en la montaña. Tuvo 6 nietos. José Pedro Algorta es uno de los sobrevivientes que no pertenecía al equipo de rugby. Después del accidente volvió a la facultad a estudiar economía en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente en la Universidad de Stanford, donde consiguió una maestría en administración de empresas. Se casó con Noel Sauval en 1974, con quien tuvo 3 hijos y 2 nietos. En 2015 publicó el libro Las montañas siguen allí. Alfredo Pancho Delgado estudiaba Derecho y luego de ser rescatado fue quien se encargó de explicar que habían sobrevivido comiendo carne humana. Fue la primera y última vez que habló del tema. Luego desapareció de la escena pública y nunca concedió una entrevista. Roberto François es otro de los sobrevivientes que ha preferido mantenerse alejado de la exposición pública. Es productor agropecuario y está casado con Graciana Manini, con quien tuvo 6 hijos. Roy Harley terminó sus estudios de ingeniería. A él se deben las fotografías de los días que permanecieron aislados en la montaña, ya que era el único que tenía una cámara. Está jubilado y da conferencias sobre la tragedia. Está casado y tiene 3 hijos. Ramón Moncho Sabela vivió un tiempo entre Montevideo y Punta del Este y luego se mudó a Asunción, donde trabajó como empresario. Estuvo mucho tiempo en silencio, con un perfil bajo. Pensaba que, teniendo en cuenta la pérdida de la familia de los que no habían regresado, era poco ético hablar de su experiencia. Luego, decidió dar conferencias y entrevistas convencido de que su experiencia podía ser útil para la sociedad. Eduardo Strauch terminó su carrera y se convirtió en arquitecto. Se casó 7 años después y tuvo 5 hijos. Muchos años después, un montañista mexicano encontró su campera y sus documentos entre los restos del avión en los Andes. A partir de ese momento, entabló amistad con él y juntos van cada año al lugar del desastre. En 2022 coincidieron con el 50 aniversario del Milagro de los Andes. CNN los acompañó en ese viaje para grabar un documental. Adolfo Fito Strauch se recibió de ingeniero agrónomo y se casó con Paula, con la que tuvo 3 hijos. Se muestra muy poco en público, no ha dado casi entrevistas y vive en el campo, donde administra su estancia. Antonio Tintín Vicentín se recibió de abogado y trabajó en una empresa importadora de productos químicos y más recientemente, como muchos otros sobrevivientes, se dedica a dar charlas y conferencias. Fue presidente de la Unión de Rugby del Uruguay, se casó 3 veces, un matrimonio terminó en divorcio y su segunda esposa, con la que tuvo 2 hijos, falleció. Gustavo Servino trabajó en una empresa farmacéutica. Fue presidente de la Asociación de Química y de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines del Uruguay. También siguió ligado al rugby, jugó en la selección de su país y presidió la Unión de Rugby del Uruguay durante varios años. Ha dado charlas motivacionales por todo el mundo, está divorciado y tiene 4 hijos. Debido al cambio climático, este es un detalle, si el accidente del Milagro de los Andes ocurriera hoy, no habría sobrevivientes, porque a esta altura del año casi no hay nieve capaz de amortiguar el impacto del avión en el Valle de las Lágrimas. El glaciar ha retrocedido un 60% en los últimos 50 años. Katy James, y lo que muchos habrán pensado cuando pensaban en esto: cuando te vuelva a ver. Cuando te vuelva a ver, Katy James. Una anécdota, una más de María Inés, que nos cuenta que con el correr de los años pudo conocer personalmente al doctor Canessa, de aquella niña que puso aquel avión de papel, como ella nos contó en su audio, en el pesebre, y le puso la nieve y demás. Desde esa experiencia como niña, crecer y conocer personalmente al doctor Canessa,
cuando ella estaba trabajando en un sanatorio en el área de pediatría. Tenía como paciente, dice, a un pequeñito que el doctor Canessa fue a buscar para trasladarlo a practicarle una cirugía especial. Dice, fue mucha emoción tenerlo cerca y poder darle un abrazo. Claro, porque estas personas con el tiempo se convirtieron en representantes de algo que nos hacía sentir muy orgullosos a todos como uruguayos. Fue un error grosero de pilotaje, un error imperdonable de la tripulación. Eso lo afirmó Jorge Polanco, que tiene una extensa trayectoria como comandante, como consultor y asesor aeronáutico. Polanco no tiene ninguna duda, no tiene nada que ver aquí la torre de control, es un error de navegación, de cálculo, que terminó en una tragedia. No se calculó el viento, no se tuvo en cuenta que el avión no puede volar arriba de los 26.000 pies, que sería lo mínimo para cruzar la cordillera. El error siempre es humano, aquí no fue más que la incapacidad del hombre. Al mando estaban 2 pilotos sin la experiencia necesaria. Polanco cruzó más de 1000 veces la cordillera con un avión comercial, con un Boeing o con un Airbus, o mismo con aviones jet, y asegura que atravesarla no atañe ningún tipo de riesgo, solo hay dificultades cuando los aeropuertos se ven afectados por las fuertes ráfagas de viento o lluvias intensas y desvían los aviones. Este avión, dice Polanco, no tenía la capacidad de sortear esas condiciones hostiles y volar tan alto, asegura. El Fairchild era un avión doble turbohélice de la Fuerza Aérea Uruguaya que ese día trasladaba 40 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. De hecho, el 8 de diciembre de 1987, cuando ocurrió un accidente que también aún hoy es recordado, con el mismo tipo de avión que trasladaba a un club peruano de fútbol, el Alianza Lima, fue por un error de navegación. La nave se hundió en el mar a pocos kilómetros del aeropuerto donde iba a aterrizar y dejó un saldo de 43 muertos. El informe técnico posterior, acota el experto, mencionaba la inexperiencia de los pilotos y problemas mecánicos en el avión. Hoy, un accidente de estas características es poco probable que ocurra. La tecnología actual te permite cruzar con mucha más precisión, más previsibilidad y convierte el sobrevuelo por la cordillera de los Andes en una tarea rutinaria de todos los días sin peligro, afirmó Polanco. Aquel 13 de octubre de 1972 fue un día de excepciones. Ni el más agorero esperaba que el avión se estrellara y una vez ocurrido el accidente, ni el más optimista esperaba salir con vida de ese fuselaje quebrado, que se dirigía a toda marcha sobre la nieve y que se detuvo a las 15:34 después de impactar contra una montaña. Frenó a 3.570 metros de altura entre el volcán Tinguiririca de Chile y el Cerro Sosneado de Argentina, en un lugar que después se llamaría el Valle de las Lágrimas. En esa tempestad, los sobrevivientes pasaron los siguientes 72 días.